con la clase, vamos con la parte final ya. Vamos a hacer ejercicios utilizando una silla. La idea sería sillas un poco más rígidas, como puede ser las que tenemos normalmente en las cocinas. Importante tener respaldo. Bien, vamos allá. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Que parece una tontería, pero bueno, al final vais a notar que cansa, ¿vale? El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a hacer durante un minuto levantarnos, sentarnos, intentando no utilizar nuestras manos. Es decir, voy a intentar levantar sin ayuda, sentar sin ayuda. ¿Que no puedo? Pues ya puedo apoyar las manos, me subo y me bajo. ¿Que aún así no puedo? Pues ya me ayudaré con las manos en la propia silla. Lo más importante, sobre todo a la hora de sentarnos, es no dejarnos caer, ¿vale? Yo desde aquí lo que no puedo hacer es caerme. Tengo que intentar hacerlo poco a poco para no sufrir ningún daño. Bien, pues preparadas, comenzamos. Me levanto, me siento, intentando no utilizar mis manos. Si queréis la silla la podéis colocar contra una pared para que no se os mueva hacia atrás, pero si no nos tiramos de golpe de ella, no hay problema porque no se nos va a mover. Ya llevamos casi 45 segunditos, no nos queda prácticamente nada. A esas alturas ya podéis notar calor en los muslos, es normal. 5 segunditos. Y la última. Perfecto. Nos quedamos sentadas. Podemos agitar un poquito las rodillas para relajar las piernas. Bien, vamos ahora con otro más sencillito para dejar un poquito que descansen. Vamos a ir con nuestras manos a tocar lateralmente el suelo de un lado y del otro. Tocamos de uno, tocamos del otro. ¿Que no llego al suelo exactamente? No pasa nada, ¿vale? Lo importante es intentar llegar lo más lejos que uno pueda. ¿Que llego hasta aquí? Llego hasta aquí, no pasa nada. Pero vamos a intentar siempre llegar hasta donde puedo. Para ayudarnos en eso, soltamos el aire cada vez que bajamos. Y así vamos a hacer un poquito más de hueco aquí para poder bajar. Vamos allá. A la derecha, a la izquierda. Derecha, izquierda. Y vamos tocando poco a poco el suelo de un lado y del otro. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. Lo que haremos será, desde las manos posadas en los muslos, vamos a ir a tocar la puntera de nuestros pies. Lo que haremos será, desde aquí, voy bajando las manos pegadas a las piernas hasta llegar a tocar la puntera de los pies, para luego volver deshaciendo el camino y volver a tener las manos en los muslos. Pues vamos poco a poco con ello. Vamos allá. Abajo, arriba. Igual que antes, vamos soltando el aire para ayudarnos en el movimiento. Un trabajo que nos viene muy bien para nuestra espalda.
Un par más. Perfecto. Vamos allá a poner las cosas un poquito más difíciles, vamos a utilizar un poquito más nuestras piernas. Para ello, nos sentamos un poquito más hacia el borde de nuestra silla, un poquito más hacia el borde, y apoyamos nuestra espalda. Desde aquí nos agarramos a la silla y vamos a ir pedaleando como si fuésemos en bicicleta. Es muy importante tener bien estirada la espalda, ¿vale? Si alguna ve que tiene alguna molestia, pues se apoya entera sin más, ¿vale? Y desde ahí va poquito a poco pedaleando. Voy a hacerlo de frente a vosotras, a vosotros. ¿Estamos? Vamos para allá. Vamos pedaleando como si fuésemos en bicicleta, haciendo círculos con nuestros pies, con nuestras rodillas. Perfecto, vamos ahora hacia atrás. Veréis que hacia atrás es mucho más difícil, es un movimiento que normalmente no se suele hacer y por eso cuesta. Perfecto. Sé que tenemos un poquito cansadas las piernas, ¿vale? Saltamos un poquito. Vamos ahora con unos ejercicios un poquito más fáciles que cansan un poquito menos. Lo que vamos a hacer es colocarnos de pie en nuestra silla, ¿vale? La silla, ¿dónde la dejamos? Delante nuestro, pero un poquito de lado, que esté más o menos el borde de la silla con la mitad de nuestro cuerpo, porque vamos a ir lanzando la pierna adelante y atrás. Es muy importante comprobar que lo que tengáis detrás os da para extender la pierna, para lanzarla adelante y atrás. Así, para que me veáis mejor. ¿Estamos listos? Comenzamos, vamos con una pierna adelante y atrás. Intentar hacer un buen movimiento con vuestra pierna para movilizar bien la articulación de la cadera. Podéis agarrarnos con las dos manos, con una. Si vemos que tenemos buen equilibrio, podemos incluso estar sueltos. Lo hacemos con la otra pierna. Vamos allá. Vamos lanzando bien. Perfecto. Vamos ahora a colocarnos de frente, ¿vale? Con las manos apoyadas en la silla. Yo voy a hacerlo primero sin la silla para que veamos bien este movimiento. Imaginaos que tengo las manos aquí en la silla, vamos a llevar nuestra pierna a un lado y al otro. Tiene que pasar la pierna como si fuese el péndulo de un reloj de pared, ¿vale? Entonces estaríamos apoyados aquí y vamos lanzando a un lado y al otro. Eso es. Cambiamos, vamos con la otra pierna. Muy bien. Dejamos la silla a un lado para que no nos moleste. Y nosotros vamos ahora a estirar para acabar la sesión de hoy. Lo que haremos será lo siguiente. Vamos a estirar un poco diferente a como hicimos al principio. Adelantamos el pie derecho
elevamos la puntera y, tratando de mantener la pierna bien estirada, vamos con las dos manos a tocar esa puntera del pie. ¿Estamos? Pues venga, adelantamos y vamos bien abajo. Cambiamos, vamos ahora con la pierna izquierda. Adelantamos el pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos bien abajo. Muy bien, ahora podemos utilizar mismamente la silla que teníamos antes, ¿vale? Para estirar, puede ser también con la encimera, con una pared, como antes. Agarramos un pie, llevamos el talón al glúteo, manteniendo nuestra espalda bien recta. Notaréis que nos tira por aquí el muslo, el cuádriceps. Cambiamos la otra pierna, por aquí para que me veáis. Perfecto, vamos ahora con el siguiente estiramiento. Vamos a mantener nuestras piernas bien juntitas y sin doblar las rodillas, vamos bien abajo. Abrimos piernas, vamos con las dos manos a una pierna, a la otra, entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante, derecha, izquierda, arriba, bien atrás, derecha, izquierda, agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo, derecha, izquierda, atrás, muy bien. Pues esta ha sido la primera sesión que hemos tenido de gimnasia de esta cuarentena. Espero que os gustase la clase, que nos hayamos movido, ya veis que hemos trabajado un poquito de todo. Y para el siguiente día haremos un pequeño circuito en el que haremos diferentes ejercicios con repeticiones. Pues un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.